Bienvenido, pastor. Estamos en la sobremesa en el episodio número 26. Número 26, ¿cómo estás, Dina? Bien, muy feliz con este clima, la verdad. ¿Verdad que sí? Ya tenemos el suétercito, la chamarra, como decimos, ¿cómo le dicen ahí en Guatemala? Chumpa, chaqueta. ¿Qué? ¿Chumpa o Chumpa. chaqueta? Chumpa o chaqueta, ok. Bueno, sacando el suéter, ¿y Ah, el suéter cómo le dicen? sí, suéter. 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 Sí. Sacando ¿qué? Chumpa. Chumpa, Ah, ajá. ¿qué? Chumpa. Chumfa, ¿con F? Con P, chumpa. Ah, chumpa. Sí. Ah, bueno, pues entonces sacando el suéter, la La chumpa. chumpa, la chaqueta o abrigo, lo tape a uno. Bienvenido, pastor. Estamos en esta sobremesa Así es. que es la última sobremesa, pero de la temporada. En esta sobremesa estamos cerrando esta temporada y estamos en el episodio 26 y el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Ujú. Vamos a hacer como, bueno, vamos a tratar unos puntos que han sido como los más relevantes durante todas estas sobremesas, 25 sobremesas atrás que tuvimos. Vamos a tratar de esperamos lograrlo. Sí, sí. Es, bueno, fin de temporada porque pues ya viene todas las actividades de Navidad Así es. y en la iglesia pues hemos suspendido temporalmente la serie de Corintios para Ujú. dar lugar a otra serie de exposiciones que tienen que ver con, por supuesto, la Navidad. Y el título que le pusimos a esa serie es La Gloria de la La Encarnación. encarnación. Estamos intentando hacer una exposición de los primeros 18 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Sí, y aunque no vamos a tratar en sobremesa esa serie, pues los invitamos para que puedan ir a, ya saben, en la lista de reproducción de YouTube y puedan ver ahí los sermones que la verdad es que están muy buenos. Pero si son locales, les invitamos a Ah, asistir claro, claro, a claro. la iglesia, no a ver el Por sermón, supuesto. la repetición en YouTube, sino asistir en persona, en 3 dimensiones, en la carne, de manera corpórea, ¿sí? Así es. A la iglesia en domingo. Así es. Y también el día de hoy tenemos una sorpresa, pastor, Así pero no es. sé, la dejamos hasta el final o en medio, usted dirá. Bueno, yo creo que podemos de una vez empezar con lo que vamos a hacer hoy, Ok, ¿sí? ¿está bien? Bueno, tenemos unos regalitos, una especie de giveaway, como dicen por ahí. Tenemos 4 libros para obsequiar a algunas personas. Tenemos 2 de cada uno. Tenemos este libro que se llama Cada Más Profundo. Es un libro muy sencillito, el cual nos ayuda a profundizar en el estudio bíblico. Y pues entonces aquí se nos habla y se nos proveen, por supuesto, de herramientas muy básicas, muy sencillas para que nuestro estudio bíblico sea mucho más profundo. Entonces tenemos dos ejemplares de este libro y bueno, este va a estar dirigido para mujeres, ¿sí? Ah, Este se llama Redime tus redes en un mundo Insta y es una especie de antología de escritos o de ensayos de estas, pues autoras ahí de la Coalición por el Evangelio. Redime tus redes sociales en un mundo Insta. También esto, bueno, va a ser, tenemos 2 de esos, mejor dicho, para 2 de ustedes, hermanas que quieran participar. ¿Y cómo va a ser esto, Dina? ¿Cómo vamos a regalar estos dos? Mejor dicho, 4, 2 de cada uno. 4. Entonces serían 4 comentarios, de verdad. Claro, entonces a lo mejor lo que podemos hacer es lo siguiente. Quizá para no sé qué te parezca a ti, si para este libro de Redime tus redes en un mundo Insta, bueno, una manera de redimir sus redes es mandándole un mensaje Un a mensaje. Dina, ¿sí? Con la frase yo veo la sobremesa. Yo veo la sobremesa, con su nombre obviamente, mándale un mensaje por WhatsApp. ¿A qué número, Dina? Pues mi teléfono es el 39-150-38-96. Qué bueno que me lo sé, pastor, porque la verdad es que me ha costado aprendérmelo. Una vez más, ¿cuál es? 39-150-38-96. Y a Así lo me lo mejor aquí aprendí. digo, no sé, a lo mejor aquí nuestros productores a lo mejor hacen su magia y ponen ahí algún banner con
con un recuadro ahí con tu número para que sepan a qué número enviar. Pero por cualquier duda, digo así como Beetlejuice, lo decimos 3 veces y aparece, ¿no? ¿Cuál Así es? es. 39-150-38-96. Perfecto. Entonces, las dos primeras de ustedes, hermanas, que se reporten al WhatsApp de Dina, se llevan este libro, Redime tus redes en un mundo Insta. Sí, Sí. así es. ¿Y Y qué? el otro pastor, Pues los dos primeros comentarios en YouTube. así es. Los dos primeros comentarios en YouTube. Nada más cabe mencionar y cabe, digo, también recalcar que si usted participa para pues ya no puede participar para ¿ok? Ah, ok, sí, sí. Digo, no solamente es para mujeres, para hombres y mujeres. Así que los dos primeros comentarios en YouTube, ahí en la sección de comentarios, tiene usted que habilitar, ¿verdad? Si no lo ha hecho, tiene Ah, que sí, habilitar ahí. pueden Tiene que comentar, suscribirse, por supuesto. suscribirse, por Tiene que favor. suscribirse al canal y entonces ahí en la parte de abajo del video ahí aparece para comentarios, Ujú. ¿no? Entonces ahí ya sabe usted, no nada más es darle like, sino es poner ahí un Su comentario. comentario. Y Terminando de ver la sobremesa, claro, vaya a poner su comentario. ¿qué comentario va a ser? Igual, ¿verdad? Ajá, sí, yo Yo, veo la yo veo la sobremesa. sobremesa con, Así con es. su nombre, por supuesto. Sí. Entonces, también es muy importante que nos deje saber, por favor. Digo, yo sé que algunas personas que ven este podcast, aunque está primariamente dirigido a la iglesia, hay personas que nos hacen pues el favor de vernos y oírnos en otros lados. Pues bueno, ya encontraremos la manera de hacerle llegar, si es que fueran los primeros, ¿verdad? Así es. Ujú. Sí, Eh, cualquier eh, persona puede hacerlo, no solamente claro, nuestra iglesia local, cualquiera así puede es. Sí, participar. cualquiera, por supuesto. Bueno, pastor, entonces vamos a empezar ¿Cómo no? en Claro que esta sí. sobremesa. Bueno, hemos tenido ya 25 sermones en Sí, esta serie, ¿no? ujú, 25 sermones 25. de Primera de Corintios y vamos en el 6. capítulo 6, a la Sí, mitad del capítulo 6. Créame, pudieron ser 50 o 100 o más, pero sí. eh, vaya, yo sé que hay personas a quienes les gusta que sus pastores, bueno, profundicen lo más posible en el pasaje y entonces, como siempre he dicho, hay personas que les encanta que su pastor predique a la John MacArthur, ¿no? Así como que empezamos aquí en Primera de Corintios 1:1 y entonces tomamos el microscopio y Pablo. Pablo empieza con P, no empieza con R, empieza con P. Y la P en griego, y después de 10 sermones sobre por qué empieza con P, entonces Pablo, no Pedro, no Juan. ¿Se imagina Sí, cuántos demonios imagínate, hubiéramos? ¿verdad? Pero ya en serio, digo, sí es importante tomar el microscopio, pero también necesitamos, vamos a decirlo así, el telescopio. O sea, no nada más necesitamos ver el árbol, sino el bosque también, ¿no? Y no, de ninguna manera, por supuesto, yo pretendo hacer mofa del hermano John MacArthur. No, 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 ni Claro. siquiera debo mencionar su nombre, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, sí, yo habiendo predicado estos pasajes, después de haber predicado un domingo en la mañana, a veces he pensado, no, me hubiera gustado profundizar más en esto, enfatizar más esto y siendo la tentación de regresar al pasaje, pero bueno, tenemos que avanzar, ¿no? Porque hay que Así es. predicar todo el consejo de Dios. Así Pero bueno, es. tenemos 25 sermones ya de esta primera carta canónica, como hemos dicho, ¿verdad? Así es. Primera carta canónica del apóstol Pablo a los Corintios. Sabemos que Pablo había escrito una carta anterior a la que hace referencia aquí mismo en esta carta, la que llamamos Primera de Corintios. Él recibió una carta de los Corintios donde le informaban de ciertas situaciones. Entonces, esa carta no la tenemos. El Espíritu Santo decidió que no estaría en el canon, Ujú. ¿sí? Eso no quiere decir que lo que Pablo dijo no fuera algo inspirado. eh, Inspiración y canonicidad no es lo mismo.
O sea, puede haber escritos que fueron inspirados, pero que no son canónicos. Pero para Ujú, ser canónicos sí tenían que ser ujú, inspirados. así es. Y para ser canónicos tenían que haber estado, vaya, toda la iglesia en todos tiempo debió estar expuesta a tal escrito, ¿no? Ujú, No nada más una porción de la iglesia. Entonces, en esta carta el apóstol Pablo responde a diferentes circunstancias, eh, o mejor dicho, para ser más preciso, a situaciones que se estaban dando en la iglesia. Y en particular el apóstol Pablo está aquí en Primera de Corintios, pues ahora sí que corrigiendo lo que algunos han llamado una escatología sobre realizada. Esta idea que los corintios tenían de que ya ya, estaban reinando con Cristo, de que, bueno, en cuanto a ellos eh, concernía, ellos ya estaban en el todavía no, ¿sí? ujú, Estaban en el todavía no. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eh, una perspectiva escatológica yo considero bíblica es la que ve, eh, bueno, la historia de la iglesia, o para ponerlo de otra manera, una perspectiva escatológica correcta es aquella que considera este periodo de tiempo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo como los postreros días. ¿Sí? De hecho, la esperanza de los profetas ya ha comenzado a cumplirse, ujú, ¿sí? La restauración prometida ya inició, pero todavía no ha llegado en ujú, su plenitud. Este paquete de eventos llamado la primera venida de Jesús, encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión y venida del Espíritu Santo, es lo que pone en marcha estos postreros días, ¿sí? Y entonces solamente estamos aguardando la consumación de lo que el Señor ya inició, de lo que continúa haciendo. Y entonces, bueno, es muy útil pensar en esta perspectiva en términos de, bueno, el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no en su plenitud, ¿sí? Pero los corintios pensaban que ya estaban, perdón, en el todavía no. Ya ellos ya estaban reinando con Cristo y por lo tanto pensaban que ellos podían hacer lo que quisieran y no pasaba nada. Entonces, Pablo viene a corregir esa perspectiva de los corintios. Eh, por supuesto, el apóstol Pablo también está aquí en la carta abordando el asunto subyacente de que los corintios, o sea, debajo de todos esos problemas que los corintios tenían, pues encontramos que los corintios estaban eh, no solamente malentendiendo la escatología bíblica, sino malentendiendo el evangelio, ¿sí? Eh, ellos pensaban que podían continuar con su vida anterior, pero no solamente eso, un gran problema que encontramos es que estos corintios estaban haciendo a un lado el Evangelio en favor de la sabiduría del mundo. Y ellos, en lugar de, ah, bueno, vivir de acuerdo al Evangelio, en lugar de ellos eh, interpretar todo a través del Evangelio, en lugar de que el Evangelio fuese su fundamento, su guía, su orientación, ellos habían decidido, ah, pues que la sabiduría que les ofrecían ahí afuera era superior al ujú, Evangelio, ¿no? Entonces, esto es lo que está debajo de todo lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo no nada más se dispone a dar, digamos, moralejas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Pablo lo hace con base en el Evangelio. Él les dice, vaya, Corintios, ¿sí? A menos que ustedes no sean realmente regenerados, esa conducta que ustedes tienen no es compatible con personas que están en Cristo, ¿sí? Y entonces Pablo les llama a vivir una vida que esté en conformidad con una identidad que viene de estar en Cristo, ¿no? Eso es lo que está debajo y es lo que Pablo últimamente quiere corregir, no nada más conductas externas, sino
cómo ellos veían el evangelio, ¿sí? Cómo ellos veían la vida cristiana. Y una de las cosas que usted también mencionó, pastor, en uno de los primeros sermones, era de lo que la iglesia es, lo que Pablo le está diciendo, qué es la iglesia, Ujú. para que ellos tuvieran una perspectiva correcta de lo que ya eran en el Señor Así es, y la naturaleza de la iglesia. así es, Y yo creo que eso fue muy importante, bueno, como Pablo, ¿verdad? Nos pone esas bases para todo lo que va a decir respecto a la iglesia, porque era importante la manera en que ellos estaban viendo a todo el cuerpo y la manera en que ellos estaban actuando respecto a sus hermanos, respecto a la iglesia local, así ¿verdad? es, así es. Sí. Y Dina, permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú qué dirías desde tu perspectiva, Ujú. o inclusive en las conversaciones que tú has tenido con la gente, de todos estos sermones y sus correspondientes sobremesas? eh, ¿Cuál o cuáles piensas tú que han sido, no quiero usar la palabra de mayor utilidad, porque no quiero que veamos esto de manera meramente utilitaria, ¿no? Ujú. Pero tampoco quería usar la jerga evangélica, pero bueno, voy a tener que hacerlo. Es decir, ¿cuál es, o cuál fue de mucha bendición para la iglesia? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dirías tú, en tu opinión, de todos estos 25 sermones y 25 sobremesas? eh, para ti, ¿cuál ha sido o cuáles han sido quizá los que han sido más impactantes o que o ayudaron mucho, etcétera? Bueno, personalmente y que he podido compartir con algunas personas de nuestra iglesia, respecto a la importancia de lo que es la iglesia Ujú, en sí, como un cuerpo ujú. en construcción, una iglesia en construcción, la importancia de Un esta templo en iglesia, un templo en construcción. construcción, y el aspecto de la importancia de la disciplina informal, porque creo que todo tiene que ver con comunidad, Ujú, como iglesia nosotros unos a otros nos ministramos, unos a otros nos servimos al animarnos, confortarnos, ujú, confrontarnos y todo eso. Yo creo que eso, y creo que también por la temporada que estamos pasando como iglesia, ujú, ha sido muy impactante. Vaya, ya llegando al aspecto de la disciplina eclesiástica, porque todo tiene que ver con tener un correcto entendimiento de lo que la iglesia es mm, y lo que mis hermanos, como mi familia, mi comunidad, son y lo importante que es, el papel importante para mí como creyente, para el Señor como su cuerpo. Creo que ese aspecto ha sido muy relevante porque a veces tenemos un concepto muy pobre, vago o muy superficial de lo que la ujú, iglesia es. Y de manera general en nuestra cultura la iglesia es vista mal. O sea, de hecho he escuchado de muchas personas que otros les han aconsejado pero tu iglesia no tiene que decir qué vas a hacer. O sea, pero es tu decisión. O sea, ni el pastor, ni lo que la Biblia dice, sino es tu decisión. O sea, como uno mismo crea su propia verdad, su propia identidad, o sea, todo alejado de la iglesia, lo que el Señor dice. Y es en la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Dios mismo pues nos ayuda a crecer en ese conocimiento de Él y en esa comunidad. Y yo creo que eso ha sido muy importante, vuelvo a repetir, creo que por lo que como iglesia hemos estado pasando y también personalmente, creo que para mí ha sido muy edificante el poder como tener ese recordatorio del Señor de necesitas tu iglesia local, necesitas a tus hermanos, necesitas crecer en comunidad, necesitas ser intencional. Para mí, eso ha sido uno de los aspectos, creo que más relevantes y que me han confrontado mucho. y qué bueno que mencionas esto porque efectivamente concuerdo contigo en que no solamente aquí podemos encontrar, pero también en muchos otros lados encontrar ese muy, muy bajo, muy pobre concepto de la iglesia. Quizá porque hemos sido infectados, como decías, bueno, por el pensamiento de la gente de, vamos a decirlo así, de ahí afuera. Ujú. Hemos sido infectados por la cultura,
por el espíritu de la época. Mm, Eh, Quizá por esas razones o por otras más, es que encontramos a muchos creyentes profesantes tener, pues como decíamos, muy, pero muy pobre concepto de la iglesia. Ahora, aquí en esta carta, el apóstol Pablo les dice, no saben que ustedes son el templo, ujú, ¿sí? El templo de Dios. Y Pablo les está diciendo lo que el lugar santísimo era en ujú, el Antiguo Testamento, ahora es la iglesia. El Señor, como ya hemos dicho en otras ocasiones, desde los profetas anunció que el día que habría un nuevo templo, ¿sí? ujú, Un templo glorioso. Y Jesús es ese templo. ujú, Cuando Jesús estuvo en la tierra, él era el templo de Dios en la tierra. Juan lo dice así, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, literalmente tabernaculó, hizo su tabernáculo y vimos su gloria. Juan está dibujando frente a los ojos de nuestra mente, pues el templo, el tabernáculo con la nube de gloria, significando la presencia de Dios ahí. Y bueno, después de que Jesús resucitó, nuestro Señor entonces inaugura un nuevo templo. ¿Cómo? Al ascender al cielo, Él envía el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, uno de los fenómenos que acompañó su venida fueron esas lenguas de fuego que reposaron sobre las cabezas de los discípulos, de los 120 que estaban ahí orando. Y eso simbolizó que Dios estaba moviendo su presencia de un templo a otro. Ezequiel había predicho, ah, ahí tenemos la visión de cómo Dios abandona, la gloria de Dios abandona el templo, y Ezequiel más adelante tiene la visión de un nuevo templo. No vemos nosotros la gloria de Dios realmente llenando el templo, sino hasta que el Espíritu de Dios desciende ujú, sobre este nuevo templo, simbolizando la inauguración de este nuevo templo. Y como dije, que la presencia de Dios ya no más estaría localizada en un templo de piedra, sino en el nuevo templo, un templo no hecho de manos, un templo espiritual que es la iglesia. Y ujú, Pablo dice en el capítulo 3, ustedes son ese templo. ujú, De hecho, en el capítulo 3, él dice, ah, ustedes son labranza de Dios y edificio, templo de Dios. ujú, Y aquí hay una conexión muy importante, lo mencionaba en su momento, la mención de que son labranzas, son un huerto, ¿verdad? En conexión con el templo, pues nos lleva de regreso al templo original, al templo del Edén, al santuario del Edén, donde Dios estaba, donde Dios moraba con ujú, ellos. Tanto el tabernáculo como el templo tenían motivos arbóreos. ¿Por qué? Porque obviamente eh, eran una especie de réplica del santuario original que estaba en un jardín. Y entonces Pablo les dice a estos corintios, ustedes son labranza de Dios y son edificio de Dios. Nuevamente esta conexión de que ese ujú, santuario ahora es la iglesia, es el lugar santísimo, y precisamente por eso, porque es el templo sagrado de nuestro Dios. Pablo hace una advertencia, ujú, pues digamos, muy seria: el que destruya el templo, Dios le destruirá a él. ¿Sí? No estamos hablando de que alguien vandalice nuestro edificio, ujú, ¿no? Y que venga y haga pintas ahí con groserías y demás, ¿no? No estamos hablando de eso. Sí, de por sí eso sería, obviamente, por lo que representa el edificio, obviamente también sería una ofensa al Señor, pero aquí se está hablando de destruir no el templo de piedra, sino el templo donde Dios mora, que es la iglesia. Entonces, quizás no hemos nosotros dimensionado lo serio que es, hablando del contexto de ujú, Corintios, causar divisiones en la iglesia, fragmentar. Es como lo decíamos en su momento, ¿no? Tomar nuestro pico, ¿no? Y estar
ahí con cada vez que nosotros provocamos divisiones, es como tomar el pico y quitar una piedra y destruir el templo, ¿no? Y fragmentar el templo. Eh, Quizá no hemos dimensionado nosotros la seriedad de hacer esto, ¿verdad? Eh, por otro lado, porque la presencia de Dios está aquí. Y de hecho, Pablo hace estas conexiones más adelante, ¿sí? En los siguientes capítulos, el capítulo 5, 6, cuando Pablo habla de la nueva levadura, la vieja levadura, etcétera, eh, Pablo vuelve a hacer la conexión con el templo. Y la razón por la cual no debe haber nada inmundo, no debe haber pecado en la iglesia, es porque es el templo. Y así como la presencia de Dios, porque Dios caminaba en medio de su pueblo, ¿sí? Y el pueblo de Israel debía consagrarse al Señor y debía vivir una vida santa. La presencia de Dios en este nuevo templo requiere que vivamos una vida santa, ¿no? Entonces, yo creo que no, realmente no alcanzamos a dimensionar la grandeza y la trascendencia de lo que Pablo está diciendo aquí. Cualquiera que sean, bueno, las faltas, llámese causar divisiones en la iglesia, llámese los celos, las envidias, las contiendas, Ujú. o el demandarse unos a otros, o la práctica de inmoralidad sexual en la iglesia, o lo que fuere, ¿sí? Eh, Todo eso, por supuesto, vaya, no es nada más un asunto, digamos, de ah, pecados en contra del uno del otro. Realmente no nos damos cuenta de que estamos desecrando el templo, ¿no? Estamos nosotros haciendo algo muy serio, que el Señor, en el Antiguo Testamento, notamos cuáles eran las sanciones, los castigos para aquellos que hicieran tal cosa. Sí. Y la advertencia de Pablo es muy seria: el que destruya el templo, Dios le va a destruir a él, Ujú. ¿sí? Sí. Ya sea por nuestro testimonio, ya sea por causar divisiones, ya sea por sembrar discordia o por nosotros mismos estar am, fomentando la inmoralidad dentro de la iglesia, lo que fuere, ¿no? Habrá que escuchar esto y tomarlo muy, muy en serio. Sí, y es muy interesante ver, pastor, cómo en la palabra encontramos esa preciosa unidad y armonía, cómo el Señor desde el inicio empieza a poner las bases de ese templo, de esa comunidad. Y a lo largo de toda la historia de la redención podemos ver la importancia de la comunidad, del pueblo, de la presencia de Dios con su pueblo, y cómo Pablo aborda todo esto. Y ahora en nuestro tiempo, nosotros tenemos que volver nuevamente a recordar esto, porque como mencionábamos, se ha perdido esa estima de la iglesia, y una de las cosas, creo que fue uno de los temas que tal vez donde usted se detuvo más fue en la cuestión de la disciplina eclesiástica, que Ujú, tuvimos varios ujú. sermones. Sí. Entonces, ya teniendo esas bases de la importancia de lo que es la iglesia, esa estima que es para el Señor, su amada iglesia, la esposa de Cristo, pues por tal razón, como el Señor es santo y su iglesia es llamada a ser santa, pues tiene lugar esto de la disciplina eclesiástica. Y hubieron varias sobremesas en que estuvimos tratando varios temas, ¿verdad? Y cómo vemos que Pablo habla de la importancia de tratar con las cosas que pasan dentro de la Ujú. iglesia y no simplemente a dejarlas a la ligera, y la responsabilidad que le ha dado a los líderes, sobre todo, esa gran responsabilidad de velar por la iglesia del Señor y ver todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos un entendimiento claro de que el Señor viene del Señor, pues nosotros ya decimos, nos sometemos al liderazgo eclesiástico. Y una de las cosas que carece en nuestra cultura, nuestro tiempo, nuestra generación, es la falta de sometimiento. Ujú. Hablemoslo de esposas a esposos, de padres a hijos, a nuestros gobernantes, todo tipo. Claro, y de nueva cuenta, perdón, eso tiene que ver con
qué sabiduría, ¿no? Vamos Ajá, nosotros a seguir la sabiduría del mundo ujú, o la sabiduría de Dios. Pablo sí, últimamente hace este contraste ajá, y nos ha dicho desde el principio que para los que se pierden, el Evangelio es locura, la sabiduría de Dios, pues es risible, es, por decir, lo menos, ah, pues algo bonito, pero no relevante. mm, eh, pues se considera que la sabiduría de Dios, pues no es tan sofisticada, ¿verdad? sí. Como, Pasa de como moda, ajá, no es arcaica y relevante a pasada de nuestra época. moda, Ajá, simple, etcétera, ¿no? ujú, Y entonces, estos corintios acostumbrados a los oradores, a los sofistas y demás, pues oían este mensaje tan simple del apóstol Pablo de ser salvos poniendo nuestra fe en un hombre crucificado. ujú, Entonces, bueno, quizá al principio dijeron, wow, pero después dijeron, no, vaya, me estás diciendo que yo ponga mi esperanza entera, mi confianza entera en la muerte de este hombre en la cruz. Me estás diciendo que eso va a tener el poder para cambiar mi vida. No lo creo. Yo creo que mejor voy a escuchar esta filosofía, aquella filosofía, o voy a escuchar este consejo, etcétera. Y sucede el día de hoy sí, que muchos cristianos pues quizá asienten superficialmente al Evangelio, pero cuando se trata de a quién le voy a hacer caso, el consejo de quién voy a seguir, entonces, bueno, prefiero, no, pues al influencer tal, o prefiero a la personalidad tal del talk show, ¿no? Del programa ahí en la tele, en la radio, o el libro que leí, o el consejo de la vecina, o no sé, tal vez escuché algo ahí en la escuela o qué sé yo, pueden ser ujú, muchas cosas. Y entonces como que decimos que esto realmente como que es mejor, ¿no? Me ayuda más, es más útil que el Evangelio. Y empezamos a lidiar con nuestros problemas con base en la sabiduría del mundo y no de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y parte de esa sabiduría del mundo pues dice que debemos resistir a cualquier autoridad que no ujú, seamos nosotros, ¿sí? ajá, Que la autoridad más alta somos nosotros, que nosotros, nadie tiene por qué decirte, ¿no? sí, Que nadie tiene por qué limitarte, que nadie tiene, tú decides, tú eres el único, ¿verdad? Eres el único autor de tu propia historia y bueno, como hemos heredado, por supuesto, del posmodernismo, tú sigue tus sentimientos porque tus sentimientos son la autoridad más grande. Entonces, pues bien decías tú, de pronto las esposas empiezan a, a comportarse de acuerdo a lo que han escuchado en programas, en lo que han visto en películas o en series o lo que han leído, lo que les han dicho, y entonces empiezan a cuestionar cuando la Biblia dice, mujeres sométanse a sus maridos o los hijos se empiezan a rebelar o las personas no quieren someterse a su autoridad en la iglesia, ujú, ¿sí? Vivimos en una época que está marcada por un profundo individualismo, ¿sí? Y además de esto, bueno, es una época en la que encontramos esta idea de que debemos resistir la autoridad, sí, ¿sí? Y que tiene una aversión hacia lo institucional, que, bueno, nos dice que si nosotros no nos gusta algo o no se ajusta a lo que pensamos, debemos nosotros echarlo a un lado, ¿no? Y así entonces puedes ver que de pronto las iglesias que empiezan a ser más populares son las iglesias estas que se precian de no ser denominacionales, ujú, ¿no? Donde no hay membresía eclesiástica, donde no se todo les es una exige especie, todo nada, es una especie, donde todo sea ajá, democratizado, donde el pastor en un sentido, y no vayan a malentender, ¿no? Pero el pastor tú lo ves y parece, aún en la forma en que se viste y demás, en el púlpito, y demás, no digo que tenga una corbata como yo, ni mucho menos, nada por el estilo, ¿no? Pero, pues sí, como que todo es muy horizontal, jerarquías, no les gusta a la gente, no les gusta
el pastor da esa impresión de que pues es una autoridad, ¿no? Ujú, Sino de que es uno más aquí entre nosotros. Ah, claro, obviamente la iglesia también ha ido al otro extremo, ¿no? sí, Y ha caído tal vez en autoritarismo, etcétera. sí. Pero mi punto es que por el espíritu de la época, pues ¿cuáles son las iglesias que tienen a florecer? Ahorita más, porque resuenan precisamente o hacen eco Ujú. o la gente les gusta esto, donde la gente dice, bueno, para empezar, ni se llama iglesia, se llama, no sé, Centro algo. no voy a decir algún nombre que ahora fuese querigma, ¿no? O sea, o un nombre así como que, o Ujú, familia, ¿no? Eh, familia de ah, seguidores de Jesús. O sea, se evita el nombre de iglesia y mucho menos poner nombre presbiteriana. eh, Sí, ¿Verdad? O sea, sí. no, ¿por qué? Porque hay ese antidenominacionalismo, una Ujú, resistencia a los credos, a las confesiones, a las estructuras. No nos gusta nada de eso ahora, ¿no? Y sí. entonces la iglesia trata de acomodarse a todo eso, ¿verdad? Ujú, Porque la gente entonces, pues dicta las preferencias, ¿no? La gente, mejor dicho, por sus preferencias, dicta cómo la iglesia va a ser, ¿no? Ah, no les gusta que tengamos púlpito, quitamos el púlpito. No les gusta que tengamos, quitamos, no hay problema. ¿Qué quiere usted, no? Y hagamos un estudio de mercado a ver qué quiere la gente. sí. Y nos vamos ajustando al espíritu de la época. Eso que dices es muy importante. No solamente hay un muy pobre concepto de la iglesia, sino también hay esta tendencia hacia la resistencia a la autoridad. Hay esta tendencia, estoy hablando de la iglesia, Estamos ¿sí? hablando de la No estoy hablando iglesia. de ahí afuera, ¿no? Sí, ajá. Al antidenominacionalismo, a la antijerarquías, antiestructura, antiinstitución, sí, antiestándares, nada de eso le gusta a la gente ahora, ¿no? Entonces, las iglesias tienden a ser así como que muy, muy, Más light. pues o sea, como siempre lo he dicho, ¿no? Ese famoso Sí. comercial de la mantequilla, ¿no? Que salió hace un tiempo, que se llamaba I Can't Believe It's Not Butter. O sea, se anunciaba así. O sea, el nombre de la mantequilla era No puedo creer que no es Ujú, mantequilla, ¿no? Y entonces el eslogan publicitario era, es una mantequilla que no es mantequilla, pero es mejor que la mantequilla, ¿no? Pues ven a esta iglesia que no es iglesia, pero ajá. es mejor que la iglesia, ¿no? Y entonces, pues desde el momento en que entras tú, no te sientes en una iglesia, te sientes en un auditorio, Ujú, en un concert venue ahí, ¿verdad? Y el servicio, como alguien dijo, y me parece que lo dijo muy bien, el servicio es como un concierto de Coldplay seguido por una TED Talk, ¿no? Es lo que es el culto. Y entonces, no hay compromisos. De hecho, es eso. Si sí, pudiera yo encapsular todo esto en una palabra, es aversión al compromiso, sí. ¿sí? Y entonces, por cómo hemos sido infectados por el espíritu de la época y porque pensamos que la sabiduría de los que están allá afuera es superior a la escritura, a lo que Dios dice, entonces somos más prestos a seguir lo que dice la gente, ¿no? Y eso fue lo que Pablo estuvo mencionando, ¿verdad? Y usted mencionó constantemente en los sermones de cómo la sabiduría del mundo estaba moldeando la misma iglesia en lugar de que fuera la iglesia la que impactara afuera la cultura. Entonces, también nos encontramos en una época donde la cultura está formando la iglesia Así es, en lugar de que la iglesia así vaya es, hacia la cultura. Y lamentablemente esto se ve reflejado en que muchas veces nuestro concepto, como hablamos de iglesia, no lo define la Biblia como la autoridad última, sino lo que yo pienso o lo que creo que es mejor o lo que se ajusta a mis gustos y no a lo que el Señor dice en su palabra de lo que es la iglesia. Pero cuando vemos cómo desde el inicio el Señor va poniendo las bases para lo que Él va ya en forma a poner como iglesia, como el cuerpo de Cristo, lo relevante de esa unión que tiene con su iglesia. O sea, cuando nosotros vemos toda esa línea o ese hilo que viene desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de la relevancia y la importancia de la sabiduría del Evangelio para la iglesia versus la sabiduría del mundo, la cultura
y todas esas filosofías, ¿verdad? Que están infectando a la iglesia. Y a mí me parece muy interesante cómo en esta serie fue tan, vaya, tan, es que iba a decir una palabra en Guatemala, guatemalteca, A ver, la traducimos a español. a ver si mi esposo me ayuda, tan cabal a lo que estamos pasando, Tan cabal, tan exacto, tan adecuado. esa voz, Esa voz angelical que se escucha. las voces, estoy oyendo voces. Sí. Habla, Bueno, Señor, que tu siervo oye. Heme aquí. mi querido y amado esposo está ahí atrás, Oh, entonces bueno, por eso, sí. esa voz angelical que escucharon, por si la escucharon, es de mi amado esposo. Ah, bueno, por si escucharon esa voz, no está usted oyendo voces extrañas, es la voz de un ángel, dice. Entonces, ¿cómo, verdad, es tan exacta, tan necesaria a Ujú. lo que estamos viviendo en esta época que Pablo escribió hace tanto tiempo y que sigue siendo tan importante y tan relevante para nuestros días? Sí, porque como es el caso del resto de las escrituras, Pablo escribió a los corintios, pero lo que escribió es para nosotros Así también. es. ¿Sí? Sí, y es que ahí vemos lo importante que es tener ese concepto de la palabra como autoridad última. Claro, o sea, no, digo, no nos escribió a nosotros, Ujú. pero escribió para nosotros. Así es. Claro, digo, Sí. para los corintios, pero también para Sí, sí, nosotros. así es. Sí, porque en esta época encontramos mucha gente que no tiene, como no tiene en alta estima la iglesia, no tiene en alta estima a Cristo, el Evangelio Ujú. ni nada, pues este libro es irrelevante. O sea, es un libro más que está bueno para pues, escuchar Así consejo, es, buenos proverbios, pero no es relevante para nuestras vidas. así Y es. como usted mencionaba, o sea, es más, nos seducen más esas palabras motivacionales de los influencers, Los de coaches de los coaches, vida, ajá, o sea, todo lo exacto. que sea instantáneo y que nos dé algo, vaya, un remedio así. Y de pronto, ¿verdad? Aún las hermanas, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, No, sí, en todo, de o verdad. mira mi ciela. O sea, bueno, y empezamos a dar así consejos, que vienen de la sabiduría del mundo y no de la palabra, no de la palabra de Dios. Yo Sí. quería, si está bien contigo, preguntarte, perdón, no sé, te ibas a decir algo No, más. no, 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 lo Bueno, escucho. este, si tú pudieras, si tú pudieras compartir tres aplicaciones de todo lo que hemos escuchado De hasta toda esa temporada. exactamente estos 25 sermones, 25 episodios de sobremesa. Para ti, ¿cuáles serían las tres principales aplicaciones? Bueno, no solo para ti y para la iglesia también. Ok. ¿Cuáles de todo lo que se ha dicho, cuáles tú crees que son como tres aplicaciones necesarias, urgentes, importantes para lo que estamos viviendo como iglesia? ¿Qué dirías tú, Dina? Bueno, lo que estábamos hablando de la importancia de la iglesia, Número uno, la una, importancia de la la iglesia. importancia de la iglesia, el papel que jugamos como miembros para la Ujú. iglesia, como comunidad, esa intencionalidad de buscar la disciplina informal unos a otros. Ok. Creo que eso ¿Eso también sería es. parte de la primera aplicación? ¿O No, creo sería que la segunda ya la entonces? segunda, Ah, ajá. sería la importancia de la disciplina en la iglesia. Sí, Ok, ok. informal. Ah, ok, la Ajá, disciplina informal, informal. porque a veces no le ponemos tanta importancia a esa disciplina de Sí, necesitamos unos a otros. y yo creo que a la gente no le ha quedado, bueno, no, perdón, estoy generalizando. Ajá. A algunas personas no le ha quedado muy claro. Todavía siguen viendo la disciplina eclesiástica como el castigo que el pastor va a dar, ¿no? O que la iglesia, perdón, que el consistorio va a dar a alguien que se portó mal, ¿no? Siguen viendo la disciplina así como algo meramente punitivo, ¿no? Y no están viendo cuál es el propósito de la disciplina. Pablo lo deja bien en claro en 1 Corintios 5 que la disciplina eclesiástica es para el bien de la persona misma y para el bien de la iglesia. Cuando él habla de
saquen a ese perverso de entre ustedes, entréguenlo a Satanás con la esperanza de que vaya, sea salvo, ¿no? Bueno, cuando a una persona se le deja sin disciplina, le estamos haciendo el daño más grande porque le estamos haciendo creer que no tiene ningún problema, que lo que está haciendo no es grave, Ajá. que no tiene importancia, cuando que sí la tiene, ¿no? Pero por otro lado, la disciplina es necesaria para proteger a la iglesia, porque bien Pablo lo dice, un poco de levadura leuda Ujú. toda la masa, ¿sí? Mucho se ha hablado aquí, se cuestiona, ya que tocaste ese punto, vamos a quedarnos Ujú. en la segunda aplicación Ajá. brevemente aquí, antes de que, como dices, producción Producción. empiece al YMCA. Sí, Porque ya empezaron. sí, pero, pero Pero sigue, pastor, es la última. así es. ¿Cómo? Bueno, no la última, sí. Bueno, la última de la temporada. Claro, por supuesto, no me asustes, Tina, no me asustes. Pero bueno, ya que estamos mencionando esto, yo creo que vale la pena que pausemos un momentito para que la gente pueda entender algo, ¿sí? Porque, Ujú. eh, digo, a, a partir de comentarios que he escuchado y sí, más bien, comentarios que he escuchado, no directamente, necesariamente, Ujú. bueno, la gente tiene un mal concepto todavía de la disciplina y en Sí. particular de cómo a veces manejamos la disciplina en la iglesia. Inclusive dentro de nosotros mismos en el consistorio, pues de pronto cuestionamos si debemos tener la disciplina públicamente, anunciar aún delante de visitantes. Una manera de pensar es que debería ser nada más solo los miembros en plena comunión, pedir a todos los demás que se vayan y solamente los miembros, y de ninguna manera permitir que otros estuvieran ahí presentes. Bueno, sin ánimo de armar polémica aquí de ninguna manera, lo que hemos hecho lo hacemos por la siguiente razón. Cuando haya arrepentimiento genuino y el pecado es algo que, si bien fue, digamos, una confesión, pero que va a tener un impacto público tarde o temprano, entonces creemos que se debe exponer a la iglesia. Ahora, cuando es algo que definitivamente no va a trascender, pues quienes lo deben saber solamente son los afectados, Ujú. ¿no? Un problema marital o algo así se maneja en privado, ¿no? Pero cuando es un pecado que tarde o temprano va a ser del conocimiento de todos, pues es necesario anunciarlo. Y si hay arrepentimiento, lo que nosotros queremos al hacerlo público de esa manera, aún delante de los visitantes, es que los visitantes puedan ver que el pecado se toma en serio, ¿sí? Que no se va a tolerar en la iglesia. Y dos, la gracia. Ujú. De cómo lidiamos los cristianos con este asunto de, ah, bueno, de cuando alguien pues cae en pecado y la vida se quebranta, se rompe, ¿cómo restauramos a las personas? ¿Cómo la iglesia pues debe venir y abrazar al caído, ¿verdad? Y Y animarlo y dolerse. dolerse con él Ujú. y llorar y demás y estar ahí, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que lo hacemos. Eh, entonces, yo creo que la gente tiene que entender que la disciplina, en primer lugar, se trata de la gloria de Dios, de vindicar el nombre de Cristo, de cuidar la pureza de la iglesia y sí, también de restaurar al caído, ¿no? De restaurar a aquel que ha caído. Cuando no hay arrepentimiento, entonces esa es otra situación, ¿verdad? Eh, en tiempos recientes, pues, ah, al parecer una distinción en la manera en que se hizo, pero tenía que ver con lo que encontramos como arrepentimiento creíble y lo que no encontramos como arrepentimiento creíble, ¿no? Ujú. Eh, entonces yo insistiría a que podamos nosotros acercarnos, ¿no? Si alguien tiene dudas, no le ha quedado claro, eh, acérquese al pastor o a los otros pastores, acérquese a los ancianos para externar sus dudas y no se queden con dudas ahí con respecto a esto, no se queden también con ideas equivocadas, a lo mejor están entendiendo algo en una manera que no es lo que se quiso comunicar, ¿no? Entonces yo les animaría a eso, ¿verdad? Sí. Entonces, disciplina, Ujú. tú decías disciplina informal.
Ujú. Que la verdad, esa disciplina informal, si no lo ha entendido la gente, quiere decir el ministerio que Jesús nos ha encargado a todos. ¿Cómo empieza el proceso disciplinario? Si tu hermano peca, ve tú y en privado, ¿verdad? En privado. Yo creo que si esto se hiciera y se corta el pecado, ¿verdad? Sí. Antes de que éste prospere y florezca, Ujú. pocos casos llegarían a la disciplina formal y pública, Sí. ¿sí? Ujú. Muy pocos, Creo que ¿verdad? sí. Y nos falta esa, vamos a llamarle cultura, ¿no? De la disciplina mutua, de exhortarnos el uno al otro, de reprendernos el uno al otro en amor, por supuesto, con mansedumbre, Sí, y todo esto tiene que ver con cómo vemos la iglesia, cómo nos vemos unos a claro. otros, como del Señor. Y Y la tercera, tercera aplicación ya para concluir aquí. este, lo que somos en Cristo. Ok, Creo que Pablo habla mucho de esto en sus así cartas, de es. lo que somos en En Cristo, así Cristo, es. estar en Nuestra Cristo. unión con Cristo, sí. Ajá, lo relevante que es, de verdad, a veces creemos que todo esto de la Biblia, las doctrinas, es algo tan Ujú. superficial, que son solamente conceptos abstractos, que nada tienen que ver con nuestra vida, pero cuando nosotros verdaderamente abrazamos el Evangelio, abrazamos al Señor y vaya, nos aferramos a esa verdad de lo que somos en el Señor, que hemos sido apartados por Él y que ya somos de Él y que tenemos una unión con Él. Y esa unión nos hace recibir los beneficios de su muerte, su vida, su resurrección. Como Pablo, escuchamos en los últimos sermones, de que ustedes esto eran, pero ahora ya han sido justificados, santificados, Lavados. lavados en el Señor. Y una de mis doctrinas favoritas siempre ha sido la justificación. Cuando yo entendí la doctrina de la justificación, para mí fue un gran alivio. O sea, le quita a uno un gran peso de encima, pero es gracias a la unión que tenemos en Así Cristo es. que podemos recibir esos beneficios. Exactamente. Entonces, algo que usted repitió constantemente en los sermones era de que nosotros nos viéramos como lo que ya somos en el Señor y a veces no nos vemos así. O sea, seguimos viéndonos como lo que éramos Ujú. todavía. Estamos viéndonos así y no vemos lo que ya somos en el Señor, lo que ya somos en Cristo. Y yo creo que eso es tan importante y eso nos descarga de cargar con cosas innecesarias que a veces no tenemos que cargar porque pues ya el Señor ya nos ha lavado, nos ha redimido. Entonces yo creo que el sabernos lo que ya somos en el Señor cambia mucho nuestra manera de ver nuestra vida en Cristo y de ver a nuestros hermanos como lo que ellos ya son y verlos con gracia y misericordia por lo mismo que ya son en el Señor. Y hay una ilustración que aprendí de un amigo que, de hecho, ya después supe la fuente de la ilustración. Creo que si no me equivoco, viene de Leslie Newbegin, si no me equivoco. Ah, la ilustración esta del león que está en la selva y el niño que camina desapercibido ahí, no sabe que hay este león ahí que está agazapado, que está al acecho. Y entonces, al contar esta ilustración, normalmente se le pregunta a la audiencia, vaya, si tú fueras ese león, ¿qué harías? Si tú fueras ese león que está en la selva, bueno, tal vez voy a decir leona para que... Pero bueno, si fueras el león, ¿sí? Si fueras el león y estás ahí en la selva y ves al niño que está caminando, ¿qué es lo que tú harías? Si fuera un león, mi instinto, agarrarme al niño. Y devorarlo, ¿no? Por Ahora, supuesto. Los leones solo hacen tres cosas, como hemos dicho: comer, dormir y hacer leoncitos. Es todo lo que hacen los leones machos, ¿no? Pero bueno, eh, sin embargo, antes de responder a la pregunta, tú debiste hacerme una pregunta. Y la pregunta que debiste haberme hecho es esta. A ver, pastor, antes de que yo responda, ¿qué haría? Primero dígame de qué historia estamos hablando aquí. Entonces, en la ilustración, eso es lo que se dice, porque si nosotros estuviéramos en Garras, esta película de Val Kilmer y de Michael Douglas, que es una película de un suceso real en África, dos leones machos cazando juntos, que se llamaban The Ghost and the Darkness, ujú. el fantasma y la oscuridad, algo insólito, inusual, y aparentemente cazaban por placer. Entonces, sí, si estuviéramos en esa historia,
Entonces el niño tendría que salir corriendo de ahí, pero el león sería uno de esos leones feroces, terribles, ¿no? Tenía que huir de ahí. Pero si estuviéramos en Narnia, el Pues niño no no es tendría nada que temer. ¿Por totalmente qué? diferente Porque el el león, sí, no escenario. es domado, pero es bueno, Ajá. pero es bueno. Aslan. Y Ya. si estuviéramos en el Mago de Oz, ¿quién saldría corriendo? ¿El niño o el león? El león, porque en el Mago de Oz, el león es un cobarde. Entonces, ¿qué es lo que, vaya, cuál es el principio que se Ajá. ilustra aquí? Bueno, fíjate cómo la identidad Ujú. del león depende de la historia en la que se encuentra. Y no solamente su identidad es moldeada por la historia, sino también su conducta. Su Ujú. conducta se desprende de quién es. Y quién es depende de cuál es la historia en la que se encuentra. Ajá. Entonces, si nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo, Ujú. entonces ah, mi identidad va a determinar también cómo voy a vivir, ¿sí? Ese león de garras se comportaba de una manera, el león Aslan tiene otra identidad y otra conducta, y lo mismo en el Mago de Oz. Ujú. Entonces, al estar en Cristo, ¿sí? Ujú. En unión con Cristo, al encontrar nuestro significado y nuestra identidad en la historia del Evangelio, ¿sí? En la Ajá. historia de Dios, si eso es lo que me define, entonces yo no puedo vivir de otra manera. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que soy, ¿sí? Y como tú decías, y lo dijimos en el último sermón, Pablo le dice a los corintios, ustedes ya no son esa persona. Ustedes ya no pueden seguir viviendo así. Ustedes ya no son lo que son, han sido lavados, han sido justificados, han sido santificados. Esto que están haciendo es impropio, ¿no? Esto que están haciendo no es coherente con lo que ustedes son. Y entonces les llama a vivir de acuerdo a lo que son. Pues yo creo que es una muy buena aplicación que tú señalas, ¿verdad? Dijiste la importancia de la iglesia, de la disciplina y también la importancia de nuestra unión con Cristo, que es lo que Pablo les recuerda una y otra Sí, vez. constantemente. Y en este último sermón les dice, recuerden su bautismo, ¿no? Lo Ujú. hace más explícitamente en Romanos 6. Piensa en tu bautismo y qué significa tu bautismo. Esa unión con Cristo, ese lavamiento de tus pecados, ese rompimiento con la Sí. vida pasada, ¿sí? Ese ser trasladado a un nuevo reino, ¿no? Entonces, piensa en el significado de tu bautismo. Y entonces, recuerda, tu bautismo te dice que ya moriste a ese viejo hombre juntamente con Cristo y has sido vivificado, has resucitado a una nueva vida. Entonces, debes vivir de otra manera. Sí, así ¿Ok? es. Sí, pastor, realmente cuando comprendemos la profundidad, la grandeza del Evangelio, de verdad eso cambia, Claro. transforma, como usted mencionaba en los sermones, de verdad transforma nuestras vidas. Y es que es la palabra, es el poder de la Sí, sí. palabra que hace eso al corazón, al alma y nos llama a aferrarnos a Cristo y a su justicia. Y eso, Pablo no nada más les dice a estos corintios, mal Ajá. corintio, ¿no? Sino les recuerda el Evangelio. Digo, sí, Pablo obviamente corrige, pero corrige con base en el Evangelio, Así ¿verdad? es. Y bueno, Y nos, pastor, ya, sí, ya ya nos estamos, dijeron que ya, ¿no? Porque ya aquí estamos emocionados. Pero bueno, así es. les recordamos que hay este giveaway, tenemos dos ejemplares de estos dos Ujú. libros, hemos dicho las dinámicas ya, primeras dos personas, dos mujeres que se comuniquen al WhatsApp de Dina, ¿el cuál es? 39-150-38-96. Así es. Y pongan el mensaje ahí con su nombre, obviamente. Ajá, Yo veo la sobremesa. Las dos así primeras es. se llevan este libro, Redime tus redes en un mundo Insta. Y las dos primeras personas, no solo mujeres, dos primeras, hombre o mujer, ¿sí? Que se comuniquen Que bueno, pongan un comenten comentario, mejor dicho, bajo el ahí video. en YouTube. Igual poniendo yo veo la sobremesa, se llevan un ejemplar de Cava más profundo. Así es, pastor. Muchas gracias Y por solamente toda esta Ay, temporada. perdón, no, gracias al Señor, gracias a ti Gracias, Señor. y Así es. bueno, gracias a nuestro equipo aquí De de producción. producción. Y nada más nos resta desear a todos una muy feliz Navidad, pero
lo que más queremos desear es que todos ustedes puedan ser llenos de gozo al recordar las buenas nuevas que el ángel anunció, que les nació en la ciudad de David un Salvador, que Es es Cristo Cristo el el Señor. Señor. Así es. Gracias, pastor. Gracias, Hasta la Dina. próxima. Nos vemos en la siguiente temporada, hermanos.